Novena meditación, la adoración eucarística. En este día, fiesta de Santa Faustina Kowalska, 5 de octubre. Oremos al Señor. Oh Dios, que has concedido a Santa Faustina la misión de manifestar las inmensas riquezas de tu infinita misericordia. Concédenos por su intercesión y su ejemplo confiar plenamente en tu bondad y realizar generosamente las obras de caridad cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra clase número 9. El gran tema a reflexionar es la Sagrada Eucaristía y la vida espiritual del cristiano. Hemos reflexionado los primeros 3 capítulos: misterio de amor, asombro ante el amor, comunión personal de amor. Hoy veremos el 4º capítulo, adoración de amor. El texto pone un gran modelo, el Papa San Juan Pablo II, adorador profundo de la Eucaristía. Pero bueno, quizá uno de los aspectos claves del mismo Papa San Juan Pablo II en su encíclica Ecclesia de Eucaristía, un aspecto decisivo en la promoción de la piedad eucarística que pretende el Papa, ¿verdad? En esa promoción de la piedad eucarística, pretende él iluminarnos que la importancia que hay que otorgar al culto fuera de la celebración de la Santa Misa es importante. Esta importancia que contrasta con algunas tendencias de los últimos años. Hay tendencias falsamente espiritualistas, pero que pretenden algunos grupos, incluso eclesiales, empeñados en debilitar o apagar las manifestaciones de la piedad personal, la piedad popular. Mucha gente ataca la piedad popular en torno a la Eucaristía. Aunque fuera con una buena intención, si ustedes quieren, en el sentido de que quieren fomentar más la celebración del sacramento que la misma adoración, porque algunos hablan de piedad popular, piedad personal, religiosidad del pueblo, de la persona, pero sin darse cuenta debilitan o apagan algunas manifestaciones de la piedad popular válidas totalmente para el culto a la Eucaristía, a la Sagrada Eucaristía. En el texto de su encíclica, el Papa San Juan Pablo II subraya algo que es teológicamente decisivo para evitar los falsos enfrentamientos entre la liturgia y la piedad popular o la religiosidad de las personas. Es la unidad que existe entre este culto eucarístico fuera de la misa y la misma celebración de la misa. Dicho de otra manera, tenemos que tomar en cuenta la unidad entre los 3 aspectos de un único sacramento, el sacramento de la Eucaristía. ¿Cuáles son los 3 aspectos? Que la Eucaristía es sacrificio, comunión y presencia. El misterio eucarístico, por lo tanto, sacrificio, presencia y banquete, que es lo mismo, sacrificio, comunión y presencia, no consiste en que nosotros podamos instrumentalizarla, la Eucaristía. Con estos 3 elementos nosotros no podemos instrumentalizarla o reducir su grandeza, la grandeza de su misterio. Porque se trata con este problema de algunos que rechazan la piedad popular, se trata de reducir pues la
la riqueza del misterio que debemos entender, o la instrumentalización también con los ataques a la Eucaristía. Incluso cuando el celebrante empieza a poner cosas que no están en el ritual, eso reduce la grandeza de la sencillez, digámoslo así, la grandeza de la sencillez del sacramento, del mismo Cristo, manso y humilde de corazón, que él no quiso hacer alardes, pero que en la sencillez está el misterio de su divinidad. Por lo tanto, el misterio eucarístico, sacrificio, presencia y banquete, debe ser vivido en su integridad, en su totalidad. Estos tres elementos, estos tres aspectos deben vivirse incluso dentro de la Eucaristía, incluso en el mismo momento del coloquio personal con Jesucristo, cuando hemos comulgado con Él y armamos un coloquio con Él después de la comunión. También no podemos separar este otro elemento de la adoración durante la adoración de la Eucaristía, valga la repetición, fuera de la misa. Entonces, en cuanto se construye, fíjense ustedes, firmemente la iglesia, cuando se construye la iglesia es en ese momento en que nosotros intentamos vivir estos tres aspectos del misterio eucarístico. Vivirlo como un sacrificio de Cristo, vivirlo como presencia de Cristo en la Eucaristía y vivirlo como banquete en el momento de la comunión. Es en ese momento entonces cuando se constituye firmemente la iglesia. Cuando verdaderamente se manifiesta la iglesia como una santa católica apostólica. La iglesia se manifiesta en ese momento como pueblo de Dios, como templo de Dios, como familia de Dios, como cuerpo místico de Cristo, como esposa de Cristo. Esta iglesia se manifiesta cuando nosotros intentamos vivir ese misterio en sus tres aspectos. Manifestamos que somos el cuerpo místico de Cristo, que somos la esposa de Cristo. Esta iglesia que es animada por el Espíritu Santo. Esta iglesia que es sacramento universal de salvación. Esta iglesia que es comunión jerárquicamente estructurada. No podemos perder de vista, por lo tanto, estos tres elementos. Valdría la pena como anotarlos. El misterio eucarístico es sacrificio, comunión y presencia. Cuando nosotros intentamos vivir estos tres elementos de ese misterio eucarístico, en los diversos momentos de nuestro encuentro con Cristo, ya sea en la Eucaristía, ya sea después de la comunión en el coloquio personal o en la visita al Santísimo, nosotros estamos haciendo plenamente iglesia. Estamos construyendo la iglesia, esa iglesia que se manifiesta, decíamos, como pueblo de Dios, templo del Espíritu Santo, familia de Dios, cuerpo místico de Jesucristo, esposa de Cristo, vivificado por el Espíritu Santo. Como podemos ver, hermanos, son muy importantes, por supuesto, las manifestaciones eclesiológicas de esta unidad sacramental de la Eucaristía. Lo que es el misterio eucarístico como celebración eucarística, como manifestación de piedad popular, como comunión y como adoración. A nosotros nos toca destacar, en este caso el mismo título lo dice, manifestar el aspecto espiritual. Acordémonos que estamos hablando de la adoración de amor. Es un encuentro espiritual, un elemento espiritual del estudio teológico del misterio eucarístico. Pues. Es precisamente
la realidad del misterio y la prolongación de la presencia sacramental de Jesucristo más allá del momento de la consagración, la que se vincula necesariamente cualquier acto de piedad popular, cualquier culto eucarístico, en la misma celebración, en la misma adoración eucarística, en la misma comunión. Por otro lado, el culto que se da a la Eucaristía fuera de la misa también es de un valor inestimable en la vida de la iglesia. Si nosotros decimos que el misterio eucarístico déjenme revisar lo anterior dicho, las tres palabritas importantes: sacrificio, comunión y presencia. Es importante que no lo perdamos de vista. Sacrificio, comunión y presencia. Entonces, cuando damos culto a la Eucaristía fuera de la misa, esto tiene un valor inestimable en la iglesia. Este culto está estrechamente vinculado a la celebración de la Eucaristía. La presencia de Jesucristo bajo las sagradas especies de pan y de vino que conservamos después de la misa, el pan eucarístico, porque el vino es un poco más incómodo reservarlo. Basta con el pan, dice la iglesia. Está totalmente la presencia total de Jesucristo. En estas especies de pan, habla de pan y vino, pero refirámonos al pan, que es el pan es el que nosotros adoramos. Esta presencia dura, subsiste mientras las especies se mantienen. También la presencia para la adoración después de la misa deriva de la celebración de la Eucaristía, porque ahí es donde nace el sacramento. Y también la Eucaristía, al nacer del sacramento, debe ser también una tendencia para la comunión sacramental, que son tres elementos que estamos analizando, ¿verdad? Sacrificio, comunión y presencia. El comulgar es lo primero para lo cual se celebra el sacrificio de Jesucristo, se consagra el pan y el vino, en primer lugar para la comunión, para comulgarlo, sacramental o espiritualmente, como sea. Y esto le corresponde a nuestros legítimos pastores, a los sacerdotes, pues refirámonos directamente a ellos. A ellos les corresponde animar, incluso con su testimonio personal, el culto eucarístico, particularmente con la exposición del Santísimo Sacramento y la adoración de Cristo presente bajo las especies eucarísticas. O sea, son elementos que no podemos separar. Sacrificio, banquete y presencia. Tres elementos que si los separamos, estamos perdidos. Y los sacerdotes tienen la misión, dice el Papa, de animar el culto eucarístico, incluso con su testimonio. Importantísimo. El Papa San Juan Pablo II, en la última parte de su encíclica Ecclesia de Eucaristía, cita la referencia a la responsabilidad que tienen los sacerdotes, hablemoslo así directamente, no solo en la celebración del misterio eucarístico, en la misa, sino en el culto a la Eucaristía, la piedad eucarística, las procesiones eucarísticas, la capilla de adoración perpetua, son elementos clave. Y todo esto resulta muy significativo respecto a esta unidad que tiene el sacramento, que ya lo hemos referido: sacrificio,
comunión y presencia. El misterio de la Eucaristía lo es de todo el sacramento. Todo el misterio de la Eucaristía es todo el misterio del sacramento. Todas sus dimensiones. La dimensión del sacrificio, de la comunión y de la presencia. Y la labor y la responsabilidad del sacerdote, entonces, no se deben circunscribir, por lo tanto, o exclusivamente a consagrar el pan y el vino y a dar la comunión. Hay que promover el culto a la presencia eucarística. Son tres elementos que no lo olvidemos, no lo separemos, no lo dejemos. Sacrificio, comunión y presencia. Si nosotros vivimos esas tres dimensiones del misterio eucarístico, estaremos haciendo iglesia en plenitud. También resulta significativo que sea el contexto particular en el que el Papa San Juan Pablo II, también él como sacerdote, como ministro de la Eucaristía, realiza una de esas referencias más personales, más místicas que él ha tenido con respecto al misterio eucarístico. Dice el Papa, fíjense qué interesante. Es hermoso, dice el Papa, estar con él y reclinado sobre su pecho como el discípulo amado, palpar el amor infinito de su corazón. Dice el Papa, si el cristianismo ha de distinguirse en nuestro tiempo, sobre todo por el arte de la oración, ¿cómo no sentir una renovada necesidad de estar largos ratos en conversación espiritual, en adoración silenciosa, en actitud de amor ante este hermoso Cristo presente en el Santísimo Sacramento? ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos y hermanas, dice el Papa, he hecho esta experiencia y en ella he encontrado fuerza, consuelo y apoyo? Gran modelo de adoración eucarística, Papa San Juan Pablo II, él lo refiere en su encíclica Ecclesia de Eucaristía. Valga la repetición para que se nos grabe. Tal vez nos animamos a leerla. Este ejemplo personal del Papa San Juan Pablo II, su vida de oración centrada en la adoración eucarística, ha brillado con particular fuerza en todo su pontificado. Él lo ha referido mucho tiempo y uno de sus colaboradores hace un balance de esta vida de adoración eucarística del Papa San Juan Pablo II. Dice este colaborador del Papa, dice, yo diría que es el balance de la enorme eficacia evangelizadora de un contemplativo, de un místico, San Juan Pablo II. Dice él, yo lo vería así. La iglesia busca llevar a Cristo al mundo y este es el empeño constante de San Juan Pablo II, desde el principio hasta el final de su vida. Esta vida del Papa está contenido en la famosa frase que tanto se recuerda del Papa, que decía, incluso en el primer día, creo, de su pontificado, lo dijo, no tengan miedo, ábranle las puertas a Cristo. Yo creo que se contempla con la que repite ahora frente a la nueva evangelización del tercer milenio, en Nuevo Milenio Inaunte, acuérdense esa encíclica del Papa del año 2000. Decía, lo que salvará al mundo no es una fórmula, no es un método, es una persona. Y una persona con mayúscula, Cristo Jesús. Por eso, amar apasionadamente a Cristo y el amor
es difusivo, entonces le sucede como a los enamorados que no cesan de hablar a todos del amor que llena e ilumina su inteligencia, que ilumina su memoria, que ilumina su corazón, que ilumina su esperanza, su tiempo. Jesucristo es su todo. Y el Papa estaba enamoradísimo de Cristo, de una manera apasionada. Una manera de testimoniar la espiritualidad del Papa San Juan Pablo II para que nosotros comprendamos el elemento de la adoración de amor, adorarlo con amor. Si bien es cierto, la fuente de la Eucaristía es el sacrificio, el banquete, pero también la presencia, no la debemos olvidar. Ciertamente Jesucristo se consagra en la Eucaristía, en el sacrificio de la misa, para comulgarlo. Pero el Espíritu Santo ha guiado a la Iglesia para que reserve esas formas consagradas, porque es la viva presencia de Cristo entre nosotros y tener la oportunidad de ir a adorarlo, de ir a contemplarlo, a amarlo, a vivir y a estar con Él. El quinto capítulo es Eucaristía, Santidad y Evangelización. Es claro que la unión íntima con Jesucristo, a la que todos tenemos que aspirar, y esa unión íntima con Cristo es a lo que le llamamos la santidad, a lo que le llamamos la mística. Esta unión íntima con Cristo pasa necesariamente, por supuesto, por los sacramentos, como nos lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice el Catecismo que el progreso espiritual tiende a la unión cada vez más íntima con Cristo. Y esta unión íntima con Cristo se llama mística, porque participa en el misterio de Cristo mediante los sacramentos, los santos misterios. Y en él, en el misterio de la Santa Trinidad, también participamos. Dios nos llama a todos a esta unión íntima con Él, aunque gracias especiales o signos extraordinarios de esta vida mística sean concedidos solamente a algunos, para así manifestar ese don gratuito hecho a todos. Fíjense bien, pues qué interesante lo que dice el catecismo. Dice el catecismo que la vida mística es la unión con el misterio de Cristo a través de los sacramentos, a lo que le llamamos los santos misterios. Pero que las gracias especiales y los signos extraordinarios no se le conceden a todos, pues, sino que a algunos. ¿Para qué? Para manifestar que el don de la Eucaristía es un don gratuito para todos. Por lo tanto, se trata de convicción y no de sentimiento. Es una frase que me gusta repetirlo porque nosotros no podemos caer en el error del sentimentalismo. Certeza sí, sentimentalismo no. Estamos claros que Él está presente, que Él se derrama en el sacramento, que Él vive en nosotros, y eso nos basta. Cuando el Señor te regala esas gracias especiales, esos signos extraordinarios que se llaman consolaciones, Él quiere manifestar no solo a nosotros, sino al mundo entero, que Él realmente está presente y que se nos regala a todos. Es importante tenerlo en cuenta. Entonces, si la santidad y la mística son elementos inseparables entre sí, la santidad y la mística pasan por los sacramentos, pasan por el que es la fuente y culmen y síntesis de todos los sacramentos. ¿Y quién es Él? Jesucristo, la Sagrada Eucaristía en su presencia real.
y pasan por toda su riqueza y unidad inseparable. Todos los frutos infinitos de la pasión de Jesucristo, actualizados en la Eucaristía y en su presencia real. En primer lugar, por la participación intensa en su celebración sacrificial, cuando celebramos la misa, por la comunión devota y profunda e íntima con Él, y por la adoración amorosa a su presencia real continua como Jesús sacramentado. Fíjense que hay infinidad de testimonios de los santos. Numerosos santos nos han dado ejemplo de esta práctica alabanza y recomendada repetidamente por el magisterio de la Iglesia. Este ejemplo de esta práctica de adoración eucarística, la Iglesia siempre la ha alabado y la ha recomendado. De manera particular, se distingue entre los santos San Alfonso María de Ligorio, que él dice entre sus libros: entre todas las devociones, esta de adorar a Jesús sacramentado es la primera. Después de los sacramentos, la más apreciada por Dios y la más útil para nosotros, decía San Alfonso María de Ligorio. Por eso la Eucaristía es un tesoro inestimable que no podemos hacerle el mínimo desprecio. No podemos manipularla porque es inestimable, y hay mucha manipulación de la Eucaristía, fíjense ustedes. Mucha manipulación, mucho irrespeto. La Eucaristía es un tesoro inestimable, y no solamente su celebración, sino también estar ante ella fuera de la misa. La Eucaristía nos da la posibilidad de llegar al manantial mismo de la gracia, que es Cristo Jesús. Una comunidad cristiana que quiera ser más capaz de contemplar el rostro de Cristo debe de desarrollar también este aspecto del culto eucarístico, en el que se prolongan y se multiplican los frutos de la comunión del cuerpo y la sangre del Señor. Fíjense ustedes qué interesante esto, que si ciertamente los frutos de la Eucaristía los obtenemos al celebrar la Santa Eucaristía, la Santa Misa, por el culto eucarístico en la presencia real de Jesucristo, ahí se prolonga y se multiplican todos esos frutos del cuerpo y la sangre del Señor ya vivido en la Santa Eucaristía. De ahí, por lo tanto, el fuerte atractivo que debe tener para nosotros y para todos los cristianos. Continuemos, hermanos, se me interrumpió, pero vamos a terminar el tema. Estábamos hablando, pues, entonces, que de esa prolongación de Jesucristo en la presencia real del sacramento, ahí se prolongan, valga la repetición, y se multiplican los frutos de la Eucaristía. Por eso, el fuerte atractivo que ha tenido y que tiene siempre para las almas santas el sagrario. No debemos olvidar el sagrario. Es el lugar de atracción que tiene un poderoso imán para los santos. En primer lugar, los santos, ¿verdad? La alma santa. De ahí lo que parecen auténticos recursos entre esas almas para batir el récord de horas ante el sagrario, noches enteras, por ejemplo. Y no solo entre personas con vocación expresa a la vida contemplativa, o sea, las monjitas contemplativas, sino incluso en la adoración perpetua del Santísimo, entre almas con una gran responsabilidad y dedicadas al trabajo y a la acción apostólica.
que saben encontrar tiempo con generosidad, con heroísmo, para esa prolongada e intensa adoración, sabedores de que en ella, en la contemplación prolongada, radica precisamente la fuerza de su apostolado, la Madre Teresa de Calcuta, un gran testimonio de adoración. Le decía a unas hermanas, si tenés tiempo, pues adorá una media hora, pero si estás muy ocupada, adorá una hora. O sea, entre más trabajo, más adoración. Y todo ello sentido precisamente como una necesidad deseada de prolongación de la Eucaristía, de la comunión, también vivida con una creciente intensidad de amor. En los tres elementos del misterio eucarístico, no perder los momentos preciosos para prolongar la adoración y el coloquio, decíamos al comienzo, con Jesucristo eucarístico. Para ser los santos evangelizadores que el mundo necesita, como el mismo Papa, el mismo Sumo Pontífice, él no cesa de recordarnos, decía, para configurarnos con Jesucristo y hacer a Cristo más presente entre los hombres, es estar más tiempo con Él. Todos nosotros, hijos de la Iglesia, estamos llamados a caminar en la vida cristiana con un renovado impulso. No se trata de inventar un nuevo programa, el programa ya existe. Caminar la vida cristiana con renovado impulso. Pero no hay que inventar un programa para ese crecimiento y esa vida cristiana. El programa es el mismo, recogido por el Evangelio y la tradición viva de la Iglesia, la tradición apostólica. Se centra en definitiva en Cristo mismo, al que hay que conocer, amar, imitar, para vivir en Él la vida trinitaria y así transformar con Él la historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celestial, como dice la Sagrada Escritura. La realización de este programa de un nuevo vigor en la vida cristiana pasa, por lo tanto, por la Eucaristía. La Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana, así que la vida cristiana nuestra, todos nosotros como hijos de la Iglesia estamos llamados a caminar desde nuestra fuente, que es Cristo, que es la Eucaristía. Reconocemos verdaderamente el falso profeta, el que anda anunciando a un Cristo que no conoce. Si nosotros queremos ser verdaderos discípulos misioneros de Jesucristo, tenemos que encontrarnos primero con Él, ser amigos con Él en un encuentro de amor y de adoración, y a partir de eso tratar de imitarlo, tratar de vivir en Él la vida trinitaria para que así con Él, solitos no podemos, con Él transformar la historia, transformar el mundo y llevarlo a su perfeccionamiento que tendrá su culmen en la Jerusalén celestial, en el cielo, pues, ¿verdad? Caminando todos juntos hacia el cielo, pero atendiendo las necesidades de este mundo. Y esto es como un compromiso de santidad, porque toda acción evangelizadora, toda acción pastoral orientada a realizar la misión de la Iglesia, toda puesta en práctica de planes pastorales, ha de sacar del misterio eucarístico la fuerza necesaria y se ha de ordenar hacia él como a su culmen. La Eucaristía es la fuente y el culmen de la vida cristiana. Si nosotros hacemos apostolado y no conducimos a los fieles hacia Cristo, tampoco nuestro trabajo servirá. Ya se podrá llamar de otra manera, vanidad,
aplauso. Hay que ordenar toda la conversión del mundo entero hacia Cristo, no hacia nosotros. Nosotros no somos dueños de este molino para jalar agua a nuestro molino. El dueño del molino es Cristo y todo el mundo debe ir hacia Él. Ese es el verdadero fruto que nosotros debemos dar por nuestra evangelización, nuestro compromiso misionero es llevar a todos hacia Cristo. En la Eucaristía tenemos a Jesús, tenemos su sacrificio redentor, tenemos su resurrección, tenemos el don del Espíritu Santo, tenemos la adoración, tenemos la obediencia y el amor al Padre. Si nosotros descuidamos la Eucaristía, ¿cómo podríamos remediar nuestra indigencia? Porque sin Él no somos nada, dice el Evangelio. Sin mí no pueden hacer nada, dice Jesucristo. Yo soy el sarmiento y ustedes son las ramas. La rama que se separa del árbol, se seca y se bota. Es impresionante. No podemos descuidar entonces la Eucaristía, porque si no, sin ella se manifiesta nuestra miseria. También al unirnos a Cristo, en vez de encerrarnos en nosotros mismos, la iglesia, el pueblo de la nueva alianza, se convierte en sacramento para la humanidad. Cuando nos unimos a Cristo, no nos encerramos en nosotros mismos. Unidos a Cristo formamos el pueblo de la nueva alianza y como pueblo somos sacramento de salvación para la humanidad. Signo e instrumento de la salvación en obra de Cristo nos convertimos cuando somos sacramento para la humanidad. Nos convertimos en luz del mundo, en sal de la tierra. ¿Para qué nos convertimos en todo eso? Para la redención de todos. Por eso la misión de la iglesia continúa la misión de Cristo, porque Él mismo nos lo dijo, como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes, dice San Juan en el capítulo 20. Por lo tanto, la iglesia recibe la fuerza espiritual necesaria para cumplir su misión, perpetuando en la Eucaristía el sacrificio de la cruz, comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo, y así en la adoración también de su presencia real. Así la Eucaristía es la fuente y al mismo tiempo es la cumbre de toda la evangelización, puesto que su objetivo es la comunión de los hombres con Cristo. Si nosotros evangelizamos es para que los hombres se encuentren con Cristo y en Él se encuentren con el Padre en el Espíritu Santo. Por eso, respecto a la fuerza evangelizadora que tiene la Sagrada Eucaristía y de nuestra participación personal en ella, en la Eucaristía, parece que tiene un particular valor y actualidad en nuestra experiencia. Escuchemos esta reflexión. Una consecuencia significativa de la tendencia escatológica propia de la Eucaristía es que da impulso a nuestro camino histórico, poniendo una semilla de viva esperanza en la dedicación cotidiana de cada uno a sus tareas propias. La palabra escatología ya nos suena algo que reconocemos, ¿verdad? La tendencia escatológica es el fin último al que estamos llamados, la salvación eterna. Acuérdense que la escatología es después de la muerte, ¿qué? Es la salvación eterna. Entonces, es una consecuencia de la Eucaristía que tendamos hacia lo escatológico que nos da la Eucaristía, porque nos impulsa en este camino histórico. Nos pone la semilla de esperanza en la dedicación de nuestras propias tareas.
Recordemos también que con la venida de Jesucristo se cumplen los tiempos escatológicos. Estamos ya viviendo, por lo tanto, con la presencia eucarística, los tiempos escatológicos. En efecto, aunque la visión cristiana fija su mirada en un cielo nuevo y una tierra nueva, eso no debilita, sino que más bien estimula nuestro sentido de responsabilidad respecto a la tierra presente donde vivimos. Somos luz del mundo, sal de la tierra. Tenemos que construir la civilización del amor, decía el Papa San Juan Pablo II. Somos constructores, aunque no seamos de este mundo, pero estamos en el mundo, debemos transformar el mundo. Por eso somos sacramentos de transformación y de salvación para el mundo entero. Para que los cristianos sintamos más que nunca, nos sintamos comprometidos a no descuidar los deberes de la ciudadanía terrena, nosotros no podemos olvidar nuestro fin último. Nuestro fin último es la salvación eterna, pero Dios nos mandó a este mundo para que lo transformáramos, lo hiciéramos más digno del hombre, lo hiciéramos más habitable. Lo estamos destruyendo. Al revés de lo que el Señor nos pide, lo estamos destruyendo el mundo. Sintámonos con la Eucaristía como cristianos, comprometidos a no descuidar nuestros deberes ciudadanos aquí en la tierra. Es cometido suyo de la Eucaristía y de nosotros también contribuir con la luz del Evangelio a la edificación de un mundo habitable, de un mundo plenamente conforme con el designio de Dios. ¿Cuál es el designio de Dios? Que vivamos felices en la tierra, que nos desarrollemos, que tengamos plenitud de vida. Yo pienso, el día que me muera, pienso irle a decir al Señor: te doy gracias, Señor, porque me mandaste al mundo. Puse un granito de arena para colaborar con la transformación de ese mundo tan lindo, tan precioso que nos has regalado. Porque una vez que nosotros ya estemos en el cielo, ya no vamos a poder participar ni vivir la experiencia humana en este mundo, ya no la vamos a tener. Entonces, yo siempre le digo al Señor: te doy gracias, Señor, porque me trajiste a este mundo. Yo sé que es un momento temporal y corto, porque la vida se va en un suspiro. Porque estando allá, ya en la eternidad, uno va a decir: qué linda que era la tierra, cómo no la aprovechamos, cómo la vamos destruyendo. Decirle al Señor: gracias, Señor, porque me mandaste a un mundo precioso, que si bien es cierto, con mi debilidad y con mi pereza no colaboré mucho en la redención del mundo, pero puse un granito de arena gracias a tu amor, gracias a tu Eucaristía. Decimos en la liturgia con San Pablo: anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Dice San Pablo en la primera carta al Corintios, capítulo 11. Y esta frase comporta para los que participamos en la Eucaristía un compromiso de transformar nuestra vida para que toda ella, nuestra vida, llegue a ser en cierto modo Eucaristía. Nosotros ser pan vivo que se sacrifica por la salvación de los hermanos. Este es un elemento valiosísimo porque recuerden que en el momento de la consagración tenemos que vivir la experiencia del sacerdocio común de los fieles. ¿Y cuál es esa experiencia? En primer lugar, Cristo mismo que se ofrece al Padre en sacrificio. El sacerdote in persona Christi presta su boca para que Cristo se ofrezca al Padre, pero también el sacerdote se ofrece él como víctima agradable al Padre. Nosotros como fieles por el bautismo que formamos la asamblea eucarística también tenemos que ofrecernos porque somos
cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo se tiene que ofrecer en sacrificio. Nosotros somos cuerpo de Cristo, entonces por lo tanto nosotros también de alguna manera somos Eucaristía. Somos acción de gracias, somos adoración, alabanza al Padre, cuando nos unimos con Cristo en adoración y alabanza en la Eucaristía. Precisamente este fruto de transfiguración de la existencia y el compromiso de transformar el mundo según el Evangelio hace resplandecer la tensión escatológica que tiene la celebración eucarística en toda la vida cristiana. Nosotros también en la Eucaristía repetimos con el Apocalipsis: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Es la tendencia lógica que sin embargo ya tenemos que vivirla aquí mismo. Por eso hablamos de la escatología presente desde la misma venida de Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.